Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre las fobias. Freddy, antes de irnos al corte, ibas a decir algo con respecto a lo que veníamos discutiendo en el bloque anterior. Sí, es importante que con esta clasificación y estas diferencias que estaban haciendo mis compañeros, desde el punto de vista que yo manejo, desde lo cognitivo, definitivamente cuando se tiene una ansiedad o una fobia, siempre hay pensamientos anticipatorios. A diferencia, por ejemplo, una depresión, que se piensa más en el pasado, en lo que no tuve, acá se piensa más y se anticipa más en la fobia o en la ansiedad. Entonces, un ejemplo, si una persona tiene miedo a presentar un examen cualquiera en la universidad, por ejemplo en el colegio, entonces me va a ir mal, pero si yo estudié mucho, pero si yo me lo sabía de memoria y cuando llego allá, nada, ¿por qué? Porque está anticipando con sus pensamientos diciendo, me va a ir mal. Lo mismo pasa con la fobia. Entonces, se presenta el estímulo fóbico, ¿sí? Y al presentarse el estímulo fóbico es que me va a morder, me va a hacer daño, me va a atacar. O sea, siempre es pensando en lo mal frente a la presencia de ese estímulo fóbico. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden hay fobias específicas. Y hay fobias específicas que son animadas y otras que no lo son. Animadas como, por ejemplo, que a los gatos, a los perros, a las cucarachas, etcétera. Y a las que no son animadas, por ejemplo, a los globos o a las bombas de fiesta inflados, que a un tacón, por ejemplo, que ya sería lo contrario de un fetiche en el caso de lo sexual. Entonces, en ese orden, las personas cuando ven el estímulo fóbico responden frente a él con unas respuestas fisiológicas muy parecidas a las que estaban nombrando los compañeros ahorita. Hay una cosa interesante también, que no solamente son las emociones con lo que podemos identificar una fobia, también hay respuestas cognitivas como la que les estaba diciendo de anticipación, con verbalizaciones, pensamientos automáticos donde la persona dice me va a ir mal, me va a atacar, ¿sí? Lo estoy verbalizando, ahí es cognitivo. Fisiológicas como las que mencionaba ahorita, como la taquicardia, la sudoración, migraña, escape. Y ya respuestas más emocionales, obviamente en este caso sería el miedo, pero un miedo secundario como lo explicaba hace rato. En ese orden, en esa explicación, lo que mantiene una fobia es algo esencial y se llama evitación. Cuando uno evita, entre más evites el estímulo fóbico, más aumenta la fobia. Esa es la palabra básica en la fobia. O sea, entre más lo evite, más aumenta. Hay una cosa importante para empatar con lo que nos venía diciendo Freddy, es que los fóbicos empiezan a hacer rituales contrafóbicos. O sea, empiezan a montarse algunos rituales que se vuelven también maladaptativos en el sujeto para evitar que el objeto fóbico se les aparezca. Entonces se inventan, cognitivamente, se inventan rituales para evitar que el objeto fóbico les haga daño. Entonces ese solo hecho ya se vuelve disfuncional para el sujeto, sufre con la ansiedad anticipatoria y crea el ritual contrafóbico, y con eso lo único que hace es exagerar más la fobia, o sea, ratificar su fobia. Esa parte de la anticipación también está relacionada con lo que Elkin decía ahora de ese miedo al miedo. Entonces la persona ya sabe que puede estar a punto de encontrarse con ese estímulo fóbico, entonces además de hacer el ritual, le da miedo que le vaya a dar miedo cuando se vaya a encontrar con ese estímulo. Y ese miedo al miedo es el que genera todo ese tipo de rituales que pueden hacer disfuncional a la persona en la cosa que está haciendo. Entonces, de pronto si le va el claustrofóbico le da miedo, digamos, quedarse encerrado en el carro manejando. Entonces, sería muy disfuncional el ejemplo que ahorita ponía Elkin, que esta persona tenga esos síntomas, que se paralice, que le dé todos esos síntomas mientras está manejando, entonces no puede reaccionar y puede chocar, un accidente a otra persona. Entonces ahí también vendría como ese elemento importante de la anticipación que decía Freddy y de ese miedo al miedo que decía Elkin. Bueno, existen muchos tipos de fobias. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Yo tengo aquí incluso una encuesta donde le preguntamos a muchísimas personas y resulta que las fobias más populares son
La hemofobia le gana a todas. Tuvimos 320 personas que sufren de hemofobia. La aracnofobia, que es el de las arañas, miedo a las arañas. Acrofobia, miedo a las alturas. Aclufobia, que es el miedo a la oscuridad, que también es muy común desde los niños que están con el tema de la oscuridad. La necrofobia, que es el miedo a la muerte o a los muertos. A los muertos. Sí. Y hay una que es, bueno, la claustrofobia, que la estaban mencionando ahorita, que es el miedo a estar encerrado. Este tema de las fobias, o sea, existen muchísimas fobias. Todo esto es inherente precisamente como a la cotidianidad, a todo lo que un ser humano vive en su entorno. Eso es lo complicado. O sea, lo complicado es que las fobias son respuesta a situaciones de las circunstancias de la vida común y corriente. O sea, si una persona vive en Medellín y le tiene fobia a los ascensores, entonces, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a ser su vida si le tiene miedo a los ascensores? Si una persona quiere vivir rico y pasar bien y toda la cosa y le tiene fobia a los aviones, ¿qué va a hacer? Porque es que en Colombia, con estas montañas, ir por carretera no es tan fácil. O sea, entonces empieza a limitarse mucho la calidad de vida de la gente. No ver sangre es casi imposible, es que en cualquier momento uno podría ver sangre. Y cuando es una hemofobia, como la que tú dices, no es solamente a la sangre humana, es a la sangre de un perro, o es a la sangre de cualquier cosa, o algo que se le parezca a la sangre. Puede ser una pintura que se derrama roja y la persona ante eso puede reaccionar. O sea, es una serie de cosas tan inesperadas y tan de una circunstancia de cotidiana, tanto que por eso es que es una enfermedad y por eso hay que ayudar. Por eso es que sufren tanto, y por eso es que son infelices. Y por eso es que hay que buscar ayuda. Y puede llegar al punto incluso de convertirse en peligroso para la vida misma. Algunas veces las respuestas son tan absurdas que el individuo le tiene miedo a un gatico y se tira por un precipicio. ¿Sí? O sea, no alcanza a tener la capacidad porque el miedo es una necesidad humana para protegerse de lo que es posiblemente peligroso para él. Pero si ese miedo lo exagera, la respuesta fisiológica de retiro, de abandono de la situación peligrosa, lo lleva a buscar una mucho más peligrosa. Ese es el problema. David, hablando como de esas fobias comunes y de lo que les pasa a estas personas que tienen esto, como mencionaba Elkin. Tengo un paciente que sufría de agorafobia, que podríamos decir que, pues como así de una forma sencilla, que es ese miedo a estar en lugares abiertos donde se siente inseguro, o lejos de personas que lo protejan, que se sienta seguro. Entonces son personas que siempre están revisando, anticipándose, como decía Freddy, dónde está la salida de emergencia, y si acá tiembla, entonces yo qué voy a hacer, y si me monto al avión y el avión le cae un rayo, y es que generalizan todas esas situaciones. Entonces una persona con una condición económica muy buena y que la vida se le veía afectada a eso, y esta persona me decía, yo tengo suficiente dinero para conocer el mundo y a mí me encantaría, pero no soy capaz de subirme a un avión, porque me da miedo que me pase algo. Y efectivamente los síntomas o lo que esta persona hablaba del sufrimiento que le genera a estas personas era eso, que le daba miedo a tener miedo en el avión y a sentirse inseguro, ¿sí? Eso como un elemento de las fobias, digamos, más comunes, que esta, digamos, puede ser una de esas. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa y ya regresamos en Vivir con Sentido para continuar hablando de las fobias. No se muevan, ya regresamos.